¿Estará grabando esto, no? Sí, está grabando. Buena, buena, buena. ¿Cómo están, chicos, chicas, chiques? Bueno, me presento, mi nombre es Yuri Berríos, soy tecnólogo médico del Hospital San Juan de Dios, trabajo en el área de resonancia y esta semana voy a estar a cargo de ustedes para mostrarles básicamente un par de técnicas imaginológicas que dan un apoyo diagnóstico fundamental a la medicina y que ustedes como futuros médicos fundamental que conozcan. Entonces, esta primera clase o el primer video se va a tratar sobre una introducción a lo que es la radiografía. Y en honor a, para que no me vean todo el rato, que fome verme todo el rato, ya vamos a tener la clase presencial para eso, así que por eso voy a sacar la cámara. Así que esto va a ser como la vez que me van a ver en el video. Los otros van a ser solamente la explicación y cosas así, porque para no quitarle tanto tiempo, ¿ya? Así que eso, bienvenidos chiquillos al curso y espero que puedan aprender lo que más puedan de los conocimientos que manejamos los profesores. Entonces voy a apagar la cámara, voy a partir con eso. Excelente, está apagada la cámara. Bien, entonces, técnicas imaginológicas. Introducción a lo que es la radiografía. Entonces, lo que vamos a ver durante esta clase son los principios físicos básicos de los rayos X y su relación con la formación de la imagen. Vamos a también hablar sobre las densidades de una radiografía, algunos puntos claves que ustedes deben considerar al momento de evaluar la técnica imaginológica. Y por último, veremos un pequeño repaso de lo que podemos evaluar en una radiografía específicamente focalizado en lo que es músculo esquelético. Entonces, partamos. Entonces, actualmente existen diversos métodos de diagnóstico por imagen, los que podemos clasificar según su fuente o fenómeno físico que permite la obtención de la imagen. Y en este curso veremos básicamente tres grupos. Y esto es porque eso es lo que se ve básicamente en el campo laboral. Y el primer grupo son los basados en rayos X, como por ejemplo la radiografía y la tomografía computada. También tenemos los basados en campos magnéticos, como la resonancia magnética, y otros basados en la energía acústica, como lo que es la ecografía o ultrasonido. Existen otros métodos, como por ejemplo la angiografía, que cae dentro de la clasificación de los rayos X, pero no lo vamos a ver, y también otros exámenes asociados a medicina nuclear, como el cintigrama o el PET. Ya en este caso nos vamos a basar solamente en estas tres modalidades. Entonces, el primero de ellos que veremos son los rayos X, y dentro de eso esta clase se basará básicamente en lo que es la radiología convencional, o básicamente llamada como la radiografía. Entonces la radiografía es un examen radiológico que utiliza radiaciones ionizantes para formar la imagen, ¿cierto? A través de representaciones de escalas de grises. Y este equipo está básicamente formado por una camilla, un receptor que se llama estativo y una fuente de radiación que conocemos como el tubo de rayos X. Ahora, para conocer lo que es una radiografía tenemos que conocer los primeros físicos, los principios físicos básicos de los rayos X. Entonces, cuando nosotros tomamos una radiografía, lo que está sucediendo es que una fuente de radiación, que en este caso lo definimos como tubo de rayos X, emite millones de fotones de rayos X que transportan energía e interactúan con una persona, pudiendo ésta, por ejemplo, absorberla, como en el caso de los huesos, y otros que no interactúan con nada, como por ejemplo el aire. Entonces, básicamente una radiografía es una representación imaginológica basada en los materiales que absorben los rayos X y los que no absorben. Los que absorben mucho rayos X no van a llegar al receptor, por lo tanto van a representar la imagen blanca, y los que llegan al receptor porque no fueron absorbidos por el cuerpo se va a ver de color negro. Entonces, esta capacidad que tienen los rayos X de interactuar o no con la materia se debe básicamente a sus características, que son ondas electromagnéticas, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas son ondas que se propagan, ¿cierto?, en una dirección determinada y transportan energía a través de paquetes energéticos que se denominan fotones. Y se llaman ondas electromagnéticas porque básicamente son variaciones de campo, tanto campo eléctrico como campo magnético, y sabemos un poco de la física de que un campo magnético induce un campo eléctrico y un campo eléctrico induce un campo magnético, y así sucesivamente este proceso se repite hasta el infinito, porque supuestamente si no hay nada que le quite la energía a la onda va a seguir para siempre. Entonces se puede propagar en el vacío, y eso es porque no necesita un medio para propagarse, como por ejemplo en el caso de una onda mecánica como una ola o como el mismo sonido.
Entonces, esto le da la característica a la onda de que no tenga carga, no tenga masa, viaje a la velocidad de la luz y le confiera entonces esta como capacidad de poder como atravesar fácilmente cierta material. Entonces, como toda onda, esta posee una longitud de onda y que básicamente es la distancia que existe entre los dos picos o las crestas de la onda y la frecuencia que corresponde al número de estas ondas, ¿cierto? En un tiempo determinado. Entonces, nosotros podemos contar, por ejemplo, 3 picos, por ejemplo, en un segundo, y aquí podemos contar, por ejemplo, 10 picos. Entonces yo puedo decir, mira, hay una relación entre la frecuencia y la longitud de onda, que es proporcional, ya que si yo aumento, por ejemplo, la longitud de onda, la frecuencia va a ser menor. Y esa proporcionalidad, ¿cierto?, de que uno aumenta y otro disminuye, nos sirve para entender un elemento clave de las ondas electromagnéticas, que es su energía que transportan. Según, ¿cierto?, esta ley de la mecánica cuántica, la energía es proporcional a una constante, que es la constante de Planck, que se simboliza con la letra H, y la frecuencia de la radiación, que está simbolizada con B. Generalmente nosotros lo conocemos que F, pero está simbolizada con B. Entonces, como este valor es constante, si yo aumento la frecuencia, aumenta la energía del fotón. Entonces, mientras mayor es la frecuencia, mayor es la energía del fotón. Y ya, o sea, existe una relación entre las tres cosas. Longitud de onda, mientras mayor es la longitud de onda, menor va a ser su frecuencia, por lo tanto va a ser menor su energía. Y si yo tengo una longitud de onda baja, voy a tener mayor frecuencia y eso va a tener mayor energía. Ya, sí, ¿para qué sirve eso? Está usted diciendo, ya. Bueno, esto sirve porque de alguna manera las ondas electromagnéticas tienen distintas longitudes de onda, por lo tanto distintas frecuencias, y al tener distintas frecuencias tienen distintas energías. Entonces, por ejemplo, existen todos estos espectros de ondas que nosotros podemos compartir diariamente, como la ultravioleta, que genera cáncer, el infrarrojo, ¿cierto?, la microondas. Y fíjense dónde se encuentran los rayos X. Se encuentran en un espectro amplio de alta energía. Y este espectro es importante porque desde aquí para allá, o sea, de aquí para arriba, las ondas tienen la capacidad de ionizar la materia. ¿Qué quiere decir ionizar? Básicamente, la capacidad que tiene, ¿cierto?, una onda electromagnética de sacar un electrón de una capa más externa, y lógicamente eso en las moléculas puede generar desestabilización y un montón de cosas más, ¿cierto? Bueno, ¿para qué vamos a hablar de los seres vivos? Vamos a hablar específicamente en la clase de lo que es radioprotección. Pero ese es el principio básico de los rayos X. Entonces, este principio de los rayos X permite lo que nosotros conocemos como la capacidad de interacción que tiene con la materia. Entonces, vamos a ver el video. Exactamente. Entonces, ¿qué es básicamente el rayo X? Nosotros, cuando tomamos una radiografía, lo que tenemos es un tubo que emite radiación, estos rayos X con energía que atraviesan materiales, y se forma en esta cajita que se conoce como el tubo de rayos X. El tubo de rayos X básicamente es un tubo que está formado por un cátodo y un ánodo, carga negativa y positiva. En este ánodo lo que se hace es emitir electrones, y estos electrones se condensan acá, y como uno es positivo y el otro es negativo, se genera una diferencia potencial, y estos electrones viajan hacia el lado positivo del ánodo, chocan con un blanco, y esa interacción entre los electrones y el blanco genera radiación ionizante, que conocemos como los rayos X. Estos rayos X entonces son condensados por como capa protectora que lleva la radiación a salir por un puro foco, que es el colimador. Y ese colimador es lo que nosotros vemos cuando los tecnólogos prenden una lucecita, que es el área de radiación. Entonces, si irradia una zona, los rayos X interactúan con la materia y esa interacción va a quedar representada en una imagen a través de una escala de gris. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros emitimos la radiación interactúa con la materia. Hay algunos rayos que van a ser absorbidos por las estructuras, como por ejemplo el hueso, y otras que van a llegar al receptor, y esa diferencia de quiénes llegan y no llegan es lo que permite formar lo que es una radiografía. Entonces, ahora, ¿cómo es la interacción de los rayos X con la materia? Simularemos en este caso que tenemos un tubo de rayos X emitiendo radiación, simbolizado, ¿cierto?, por luz triángulo amarillo, que es el haz primario, que interactúa con el paciente, donde este paciente va a tener distintos materiales en el punto A, punto B y punto C. Entonces, cuando un fotón interactúa con la materia, lo que está haciendo realmente es que interactúa a nivel del átomo, específicamente los orbitales de los electrones, donde la capa más interna de estos electrones, ¿cierto?, tiene mayor energía
y la periferia tiene menor energía. Por lo tanto, cuando un fotón interacciona, tiene dos posibilidades. La primera posibilidad, que es la que se conoce como la dispersión clásica, que es que un electrón, o sea, un fotón choca con una capa intermedia y dada esta diferencia de energía, esta queda desviada de su posición, pero el material no es ionizado. Entonces simplemente no hubo intercambio energético, simplemente hubo un cambio de dirección de los rayos. El otro se conoce como el efecto Compton, y el efecto Compton es cuando un fotón interactúa con la capa más externa, que son los estados menos energéticos, y eso provoca la ionización del átomo, y este átomo entonces queda sin un electrón, y aparte se genera un fotón que se llama fotón Compton, que puede llegar al paciente o puede llegar al receptor. Y la otra interacción es la que se conoce como el efecto fotoeléctrico, que es cuando un fotón interactúa con la capa más interna del átomo, y como estos electrones tienen alta energía como de orbital, los fotones son absorbidos. Y eso, nosotros entonces, nos lleva a que cuando hay una interacción de los rayos X con la materia, podemos tener rayos que no interactúan con nada o interactúan por dispersión, permitiendo que el rayo llegue al receptor, como por ejemplo en el caso de la imagen del ejemplo A. También hay unas que interactúa con la capa más externa, que es el efecto Compton, forma este fotón secundario que es el que nosotros le tenemos miedo cuando existe la radiografía de tórax portátil, y se conoce como la radiación dispersa, y algunos llegan a la radiografía, ¿cierto? Y permiten la formación de un cierto grado de color. Y por último, el fotón que interactúa con la capa más interna es absorbido, ¿cierto?, por el átomo, entonces no llega nada al receptor. Entonces esto es básicamente lo que le comenté al inicio, o sea, una radiografía es una representación imagenológica de los materiales que absorben y que no absorben los rayos X, y los que absorben muchos rayos X, ¿cierto?, no van a llegar al receptor, por lo tanto se van a ver blancos, y los que no absorben van a llegar al receptor y se va a ver de color negro. Entonces, este fenómeno de interacción lo podemos llevar a una escala de grises donde el más blanco le diremos radio opaco y al más negro le diremos radio lúcido. Ahora, esta escala de grises se debe entonces a las características propias de los materiales frente a los rayos X. Y estas características las podemos cuantificar a través de un concepto que lo definiremos como el coeficiente de atenuación lineal, que depende básicamente de la densidad del material, del número atómico y del grosor del elemento. Actualmente, las imágenes de una radiografía se representan en imágenes digitales, las cuales están formadas, ¿cierto?, por píxeles, y cada píxel representa un valor de gris desde el blanco al negro, y la sumatoria de todos estos píxeles son los que forman la imagen. Por lo que el detalle o la resolución de la imagen dependerá básicamente del tamaño de estos píxeles. Ahora, la representación de una imagen, la escala de grises que nosotros estábamos viendo, el blanco y el negro, está fundamentada en el fenómeno de cómo los rayos interaccionan con la materia, que se representa a través de esta ley, esta ecuación, que se le conoce como la ecuación de atenuación lineal. ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que tenemos un tubo de rayo X que emite radiación incidente sobre la mano de un paciente que interactúa con el material y después sale la radiación que no interacciona con el paciente para llegar al detector. Este fenómeno lo podemos representar a través de este esquema, donde el tubo de rayos X emite radiación incidente y subcero, va a atravesar un material de un grosor determinado y que va a tener un coeficiente de atenuación, y después la radiación que sale de la interacción con el material, que lo conoceremos como IX. Entonces, imaginemos que si yo emitiera 100 fotones de rayo X hacia un detector y no pusiera nada entre medio, o sea, básicamente el vacío, en teoría la cantidad de radiación que debería llegar al receptor debería ser 100, o sea, I sub 0 debería ser igual a I sub X. Pero, si yo pongo un material, como por ejemplo vemos acá, que vamos a tener un material que le vamos a poner mu A o mu B, y vemos que la cantidad de la radiación que llega al detector es menor, e incluso, dependiendo del tipo de material, pueden llegar más o menos al detector. Y esto es el hecho de que cuando nosotros pongamos un material entre el tubo de rayos X y el detector, y que disminuya la cantidad de radiación que llega al receptor, indica que existe
algo que hace que la radiación disminuya cuando ésta interacciona con la materia. Y esa es la que nosotros conocemos como la ley de atenuación de la materia. Y como había dicho, que habían llegado, que I sub 0, que es la radiación inicial, que sale del tubo, que vamos a simbolizarla acá, se multiplica por una exponencial que dice que decrece a medida que el valor del coeficiente de atenuación aumenta. Y que si aumenta el grosor, también aumenta este valor. Y si este valor aumenta, este valor comienza a disminuir. Por lo tanto, existe una relación exponencial decreciente en donde las características del material, específicamente el coeficiente de atenuación, provocan una atenuación de la radiación, o sea, una disminución. Y ese coeficiente de atenuación va a depender del número atómico, porque mientras mayor el número atómico, los enlaces dentro de la orbital son mayores, por lo tanto, más difícil, ¿cierto?, que los fotones sean dispersados, sino que van a ser absorbidos. La densidad del material, porque va a tener mayor elemento o mayor número de átomos dentro de un volumen determinado, por lo tanto tenéis mayor posibilidad de interaccionar. Y lo otro, el grosor, pues mientras más grueso es el material, más posibilidades tenéis de interaccionar. Entonces, este concepto es clave, ya que esto está cuantificado para cada material. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener el hueso, que es el que, si se dan cuenta, tiene mayor coeficiente de atenuación, después lo sigue el agua, después lo sigue la grasa y después el aire. Si esto yo lo llevo a colores, me doy cuenta de que los que tienen coeficiente de atenuación menor son los que salen más negros y los que tienen coeficiente de atenuación mayor son los que salen más blancos. Esto son lo que conocemos como las 5 densidades básicas de una radiografía. Entonces, ahora vamos a ver las densidades de una radiografía. El primero es el aire. El ojo humano puede distinguir un estrecho rango de grises y dadas las características de la radiografía podemos distinguir básicamente 5 densidades. La densidad del aire, la densidad de la grasa, la densidad del agua y la densidad de los metales. El del aire se va a representar de color negro o también conocido como radiolúcido. Y en esta radiografía de pelvis AP podemos ver que hay aire dentro de la cavidad abdominal asociada a gas intestinal y también podemos observar por fuera del paciente. O sea, obvio que hay aire fuera del paciente, ¿cachai? Pero esto igual es bueno utilizarlo como una referencia para ver si lo que estamos viendo adentro es igual a lo que está afuera. Esta es una radiografía de abdomen donde podemos ver que gracias al contraste que se genera entre el gas del intestino grueso y el agua de los órganos abdominales, se define la anatomía del colon. En esta radiografía el aire nos permite diferenciar áreas de los campos pulmonares, por ejemplo en este caso del lóbulo superior izquierdo, o sea, el lóbulo superior del pulmón izquierdo, por lo que cualquier aumento de la densidad o opacidad va a ser, ¿cierto?, atribuible a una posible patología. También la tráquea, que se contrasta con estructuras mediastínicas de mayor densidad y otras que nos permiten definir la anatomía, por ejemplo, de cavidades aéreas, como son las cavidades paranasales. El siguiente en la lista es la grasa. Esta se observa gris, pero es un gris como un poco oscuro porque lo que es, esto se utiliza como mucho para poder como marcar planos que diferencian estructuras, como por ejemplo, en esta radiografía de pelvis nuevamente podemos ver los planos grasos debido a los pliegues, ¿cierto? O también a la separación de estructuras musculares. Por ejemplo, en esta radiografía de abdomen, los interfaces entre los distintos órganos, dada la presencia de grasa peritoneal o la grasa retroperitoneal, podemos identificar lo que se conoce como las líneas grasas. Y en esta podemos observar, por ejemplo, la línea grasa del psoas, podemos observar las líneas grasas de la pared abdominal, podemos observar la grasa de los riñones, o sea, la grasa perirrenal, podemos ver los bordes del hígado y el borde del vaso. También podemos observar los límites de la vejiga. La tercera densidad es la densidad del agua, también conocida como la densidad de partes blandas, porque dado a que los coeficientes de atenuación de los órganos como el hígado, el riñón, el corazón son levemente superiores al agua, en una radiografía básicamente son iguales todos, ¿cachai? Entonces tienen como la misma densidad. Por ejemplo, en esta radiografía de pelvis podemos observar que tienen densidad de agua la vejiga, los músculos como por ejemplo los glúteos, ¿cierto? Los isquiotibiales. También podemos observar la densidad de agua en la silueta cardíaca, en una radiografía de tórax. Dada que el agua y el aire tienen distintas densidades, podemos observar niveles hidroaéreos, por ejemplo, en una obstrucción intestinal. En una radiografía de abdomen podemos identificar ciertos órganos, como por ejemplo el hígado, podemos identificar los riñones, podemos identificar el psoas, podemos identificar el vaso y la vejiga.
También podemos ver densidad de agua dentro de cavidades aéreas. Por ejemplo, fíjense, el maxilar derecho se ve radiolúcido porque tiene aire y el izquierdo no se ve, dado a que existe una opacificación del seno maxilar izquierdo, útil para sinusitis. La cuarta densidad, que es la densidad de hueso, la densidad mineral, ya que también la podemos ver como calcificaciones. Esta es como más fácil de distinguir ya que sigue el patrón de la estructura ósea. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos ver los huesos coxales izquierdos de la pelvis. Y en esta radiografía de abdomen podemos encontrar, por ejemplo, la presencia de cálculos. Difíciles de ver, pero podemos ver cálculos en la vesícula, o sea, en la vejiga y en la vesícula. Y por último, la densidad de mayor coeficiente de donación por su alta densidad, su alto número atómico, que es la de los metales. Como podemos ver clavos, cadenas, aros, marcapasos, elementos que posean metal. Dentro de esta clasificación entra también los que conocemos como los medios de contraste, que son sustancias exógenas que se pueden introducir por vía oral, como el sulfato bario, o vía endovenosa, como el medio de contraste yodado. Y debido a que el yodo y el bario tienen alto número atómico, esto conlleva a que en una radiografía se vean radioopacas. ¿Dónde lo podemos utilizar en una radiografía convencional? Por ejemplo, en las articulaciones, que llamamos como artrografías, que ya no sé si se hará mucho, pero por lo menos la resonancia magnética reemplazó mucho este examen. También podemos observar exámenes de tubo digestivo, por ejemplo, el esófago, estómago, duodeno. También podemos observar para procedimientos endoscópicos que permiten evaluar la vía biliar a través de lo que conocemos como el RCP o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pero ustedes no van a tener problemas con ese nombre. Y las pielografías, que sirven para ver cierto el sistema excretor. También podemos evaluar la anatomía de las trompas de falopio, por ejemplo, también evaluar la fertilidad a través de ello, mediante este examen que se le conoce como la histerosalpingografía. Y también podemos evaluar parte de la anatomía del colon a través de lo que conocemos como el enema de bario. Ahora, más o menos saben que una densidad, ya saben que el blanco es esto, que el negro es esto otro, pero hay elementos que deben considerar en una radiografía. Primero, las radiografías son imágenes bidimensionales, lo cual, como vimos, o sea, lo que nos va a traer como consecuencia es que vamos en una radiografía bidimensional, en una imagen bidimensional, vamos a vivir en la maldición de la superposición de estructuras volumétricas. O sea, siempre se recomienda, dada a esta superposición de estructuras anatómicas, que se tomen dos proyecciones ortogonales a la estructura. Por ejemplo, en esta radiografía de tobillo podemos observar en el extremo distal del peroné una disminución de la densidad que puede corresponder a una pérdida de la continuidad cortical. Entonces, esta proyección no me es suficiente. Para eso, tomo una proyección ortogonal, en este caso una radiografía lateral de tobillo, y puedo ver, ¿cierto?, el desplazamiento de la fractura oblicua. ¿Y por qué se debe este problema de la superposición? Vamos a analizar este caso de la radiografía de rodilla. Cuando nosotros tomamos una radiografía de rodilla, ¿cierto?, el fémur se superpone con la rótula. Y como vemos en el diagrama, tenemos un tubo de rayos X que emite radiación y que en esta radiación hay un elemento que se interpone entre el tubo y el receptor. Entonces, como esto es lineal, cuando yo tomé la foto, esta parte roja que corresponde, por ejemplo, a la rótula y la parte especulada que corresponde al fémur van a aparecer superpuestas. Y entonces la forma de poder evitar eso es tomar una radiografía ortogonal, de manera que nosotros podamos desproyectar la estructura anatómica, como por ejemplo en este caso la articulación patelofemoral. O sea, para evitar la superposición de la estructura anatómica y desproyectarla, por ejemplo en este caso la articulación patelofemoral, debemos tomar dos proyecciones ortogonales. Por lo tanto, siempre debo tomar dos proyecciones ortogonales. Por ejemplo, la radiografía de columna, donde observamos una proyección frontal y una proyección lateral. Lo mismo con el codo, una proyección frontal o AP o anteroposterior y una proyección lateral. Y el problema empieza a ocurrir cuando quiero ver cierto tipo de estructuras, como por ejemplo, aquí tenemos dos radiografías, una radiografía de hombro anteroposterior y una radiografía de anteroposterior. Entonces, uno dice, ya, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, fíjense el espacio que existe entre la cabeza del húmero y la apófisis glenoide. Una está superpuesta y otra no. Y esto se debe básicamente por cómo se tomó la radiografía. Entonces, nosotros podemos evitar esto dependiendo de la proyección radiológica que escojamos para evaluar la radiografía determinada. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, medir un hombro frontal, AP verdadera, que se conoce a esta proyección, o también dependiendo de si queremos que rote o no rote, por ejemplo, el húmero. Entonces,
Eso es importante porque si yo, por ejemplo, quisiera buscar ahora la ortogonal de la radiografía frontal, ¿cuál elegiría? ¿Esta proyección que es ortogonal o esta proyección que es ortogonal? Eso va a depender un poco de lo que nosotros queramos evaluar. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la articulación glenohumeral, lo más lógico sería tomar un axial para que podamos ver, ¿cierto?, la glenoide de perfil y la cabeza del húmero. En cambio, la lateral, o también conocido como la proyección de Aulet, no me va a permitir ver la articulación glenohumeral, pero sí me va a permitir, por ejemplo, evaluar el espacio subacromial y el tipo de acromio. Entonces, esto empieza a complicarse, por ejemplo, en la radiografía de pelvis, como vemos la ortogonalidad de la sínfisis púbica, y para eso tomamos proyecciones que se conocen como la Islet, la Aulet. Y sí, llegamos al maldito mundo de las proyecciones radiológicas que ustedes van a tener que aprender, porque las proyecciones radiológicas al final es el examen que tú estás solicitando, y en función de lo que tú pidas y lo que toman. Entonces, existen muchos libros con respecto a cómo se debe tomar esta radiografía y hay una página de la Católica que permite, ver las proyecciones más habituales que se piden en traumatología. Y bueno, siempre está además decir que un buen amigo o amiga tecnóloga puede ayudarlo a guiar, ¿cierto?, la solicitud de un examen. Ahora, otro elemento que hay que tener en consideración de una radiografía es con respecto a la calidad de la imagen, que una imagen tiene que ser diagnóstica y eso lo evaluamos a través de distintas métricas, siendo una de las más importantes la exposición de la radiografía. Este concepto de exposición radiográfica hace referencia a la cantidad de rayos X que le damos a una estructura anatómica, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, donde vemos una radiografía de mano, donde se ve casi negra y no alcanzamos a ver los detalles de la estructura ósea y menos a ver partes blandas. Y a este tipo de radiografía le damos mucha radiación y la conocemos como la radiografía sobreexpuesta. En cambio, por el lado de la derecha, la vemos más blanca y a este tipo de imagen tiene menos radiación, por lo tanto se le conoce como radiografía subexpuesta. ¿Cuál es el contraste óptimo de una radiografía? Por ejemplo, en el caso musculoesquelético, que se vean las tres densidades básicas: hueso, agua, que es parte blanda, y aire. En una radiografía de tórax, un contraste óptimo va a depender de ciertos criterios, siendo los más utilizados, por ejemplo, que la silueta cardíaca se observe bien definida y que detrás se observe tenuamente la columna dorsal, que también se pueda observar un contraste entre lo que es parte blanda del cuello y vía aérea superior, y por último, que se pueda observar la trama vascular. En este caso no se observa trama vascular y aquí no se observa cierto contraste entre lo que es la vía aérea. Por lo tanto, esta es una proyección con alto contraste. Y lo lógico, una imagen con artefactos no ayuda a la calidad de la imagen, por lo tanto, tratar de evitar que tengan artefactos. Tercero, si tienen una radiografía que tiene estructura asimétrica, compárenla con el lado contrario. Por ejemplo, en esta radiografía de pelvis podemos observar la diferencia que existe entre la cadera derecha y la cadera izquierda, en donde observamos que existe una artrosis avanzada de la cadera derecha. Lo cuarto es que las radiografías, en realidad cualquier método de imagen, son solo imágenes de un momento determinado de la cronología de la enfermedad del paciente. Por lo tanto, siempre es bueno comparar con exámenes previos, como en este caso de la evolución de un paciente de 29 años que tuvo COVID. Y por último, no porque sea llamativo es lo más importante, esta es la definición clásica de uno de los tipos de errores en radiología llamada el error por satisfacción de búsqueda, que puede llevar incluso hasta el 20% de los errores de una interpretación radiológica. Por ejemplo, en esta radiografía nos llama la atención esta gran masa radiopaga que está en la cavidad abdominal y pelviana y que nos quita la atención de la luxación de cadera. Por eso, para observar una radiografía hay que ser sistemáticos. Ahora, ¿qué podemos evaluar en una radiografía? Principalmente músculo esquelético. La radiografía no solamente sirve para neumonía y fractura, esta también sirve para evaluar alineamiento óseo, los espacios articulares, las corticales, la densidad del mineral, también la integridad de los planos blandos, etc. Por ejemplo, en el alineamiento óseo articular nos encontramos con el caso típico de la radiografía de pelvis pediátrica, que a través de distintas líneas y ángulos podemos definir si un bebé tiene displasia de cadera o una luxación de esta. También podemos evaluar los ejes de las extremidades inferiores para diagnosticar genuvaro o para diagnosticar genuvalgo. También podemos hacer estudios de columna completa y evaluar escoliosis. Podemos evaluar, por ejemplo, el eje articular para diagnosticar luxaciones, como en el caso de esta articulación metatarso-falángica del tercer ortejo.
También podemos evaluar los espacios articulares, como por ejemplo la articulación patelofemoral. La podemos hacer ciertas medidas, como el ángulo de confluencia, y evaluar con eso si una rótula se puede desplazar o no. También podemos evaluar los espacios articulares, que son signos importantes para evaluar, por ejemplo, enfermedades degenerativas como la artrosis. Y esto también, estos espacios pueden ir variando dependiendo del grado de la enfermedad, pero también pueden ir variando de cómo se toma la radiografía. Por ejemplo, en esta radiografía se toma una radiografía de rodilla acostado, y fíjense, los espacios están levemente abiertos, a pesar de que tiene signos radiológicos de enfermedad degenerativa. Cuando se toma de pie, fíjense que el espacio articular disminuye, por lo tanto, igual eso no es menor. También podemos evaluar las estructuras óseas de las articulaciones, como los signos de daño articular, la presencia de osteofitos, quistes subcondrales, disminución del espacio articular, etc. También podemos evaluar la cortical, por ejemplo, la pérdida de la continuidad cortical en esta imagen de la tibia, donde se observa, ¿cierto?, pérdida de la continuidad cortical dado una lesión osteolítica. Lo mismo aquí a nivel de el radio, y que esta línea roja representa la pérdida de la continuidad cortical. Y esta, por ejemplo, tenemos asociado a fracturas. Por ejemplo, aquí hay pérdida de la continuidad cortical de lo que es la tibia, y que tiene múltiples líneas de fracturas que se conocen como las fracturas conminutas. Y tenemos aquí, por ejemplo, una línea, una fractura del cuello femoral, ¿cierto?, de tipo completa. Entonces, también podemos evaluar cambios como de la normalidad de la densidad del hueso. Por ejemplo, un aumento de la densidad que se observa aquí en el fémur y los huesos coxales derechos, o por ejemplo en la radiografía de la izquierda, de la derecha, donde podemos ver la disminución de la densidad del astrágalo y parte del calcáneo. Podemos ver, por ejemplo, lesiones focales que generan un aumento de la densidad, principalmente asociados a la actividad esclerótica, o disminución de la densidad causada por lesiones osteolíticas. También podemos observar alteraciones de partes blandas, como por ejemplo el desplazamiento de la almohadilla grasa en lesiones de codo, o aumento de partes blandas en los dedos, principalmente en patologías inflamatorias articulares. También podemos ver líquido, ¿cierto?, intraarticular, como en este caso, donde podemos observar una interfase entre grasa y sangre. También podemos identificar calcificaciones del lugar donde no debería haber calcio, por ejemplo la inserción del supraespinoso, que la conocemos como la tendinosis cálcica. Y también podemos evaluar, por ejemplo, la maduración ósea, que es la edad ósea, ¿cierto?, que es la edad cronológica de los pacientes, y en pediatría es bastante común. También podemos evaluar el dinamismo de las articulaciones, como por ejemplo en el caso de las columnas dinámicas, que son súper importantes para ver el grado de rigidez que puede tener la articulación. Y yes, me voy a matar, me voy a morir. Ya, chiquillos, ¿qué aprendimos entonces? Aprendimos los principios físicos básicos de los rayos X, que son ondas electromagnéticas con alta energía y que pueden ionizar la materia. Existen tres formas básicas de interacción de los rayos X con la materia, ¿cierto? Las más comunes son estas tres, que la interacción de los rayos X responde a lo que es la ley de atenuación, ¿cierto? Y que esta ley de atenuación hace que si existe un material con un coeficiente de atenuación, va a disminuir la cantidad de radiación que sale de esta interacción. Y este coeficiente de atenuación va a depender de la densidad, del número atómico y el espesor del material. Mientras mayor es el coeficiente de atenuación del material, más radio opaca se ve en una radiografía, o sea, más blanco. Y en función de eso, podemos identificar las distintas densidades en una radiografía. Vimos que existen 5 básicas, que son el aire, la grasa, el agua, la densidad mineral, que son los huesos, el metal. Y vimos ejemplos en radiografías de tórax, de abdomen, de pelvis, de cavidades paranasales. Y también vimos ejemplos de densidades aumentadas causados por el uso del medio de contraste. También vimos puntos clave a considerar en una radiografía, que siempre debemos tomar por lo menos 2 proyecciones ortogonales, y que cada estructura anatómica tiene sus proyecciones radiológicas, que hay que aprendérselos, o acuerden consultar con un experto, un tecnólogo o un radiólogo. Y qué conceptos importantes de lo que es la imagen diagnóstica, como por ejemplo la sobreexposición, los artefactos de una imagen, y que la temporalidad de la enfermedad invita a que cuando tenga exámenes previos siempre llevarlos al diagnóstico del presente, ya que permite hacer comparaciones. Y por último, en una radiografía principalmente musculoesquelética,
podemos evaluar alineamientos óseos, espacios articulares, cortical, densidad mineral, alteración de parte blanda y vimos muchos ejemplos de cada uno. Así que eso, nos vemos cabres, nos vemos en el próximo video. Que esté muy bien.